Es bonito. ¿El qué? El mar. El mar. Sí, es bonito. El mar es de lo más bonito que hay, Emilio. Emilio fue uno de esos niños a los que Antoni Benaigues, un maestro rural, les prometió ver el mar. Un maestro con ganas de despertar el interés por el conocimiento de sus alumnos, más que de enseñar adoctrinando, que era lo propio en la época que vivía, un convulso 1935. Un joven que había llegado desde Montroig del Camp, Tarragona, a una escuela pública de Bañuelos de Bureba, un pequeño pueblo de la provincia de Burgos. Antonio Benaigues, encantado. Aunque Antonio Benaigues es el protagonista de la historia, hoy estamos con la directora de la película, Patricia Font, que nos habla tan bien y tan bonito de esta película que nos ha hecho llorar desde el minuto 1. Y es que nos ha tocado huecos del alma muy profundos. Patricia recibía el Goya, el mejor cortometraje de ficción, en 2015 por Café para llevar. Y ha dirigido algunos capítulos de la segunda temporada de Pulseras Rojas, además de ser guionista y directora de la serie Citas, dirigiendo en 2019 su ópera prima, Gente que viene y va. Bueno, háblanos un poquito de la peli, cómo llegas a la historia, cómo llegas a este libro tan bonito, tan tierno, y cómo encuentras también el tono para contarnos la historia, como tú, bueno, hemos estado un poco hablando de intentar que nos llegue al corazón. Pues me llega un guión de una historia de un maestro que yo no conocía. Yo no sabía nada sobre él, no me había leído la novela original y gracias a eso la pude leer pues fresca, ¿no? Sin saber cómo terminaba. Entonces pude vivir la historia fresca sin saber, como un espectador cuando va al cine, sin saber cómo acabará. Y eso fue una gran ventaja. Y obviamente enseguida vi que tenía que dirigirla, sin dudarlo. Y la búsqueda del tono es un proceso largo y realmente no termina hasta que cierras incluso el color, te diría, ¿no? Que es la última parte de la peli. Pero sí que a nivel dramático para mí era importante, teniendo en cuenta que esta historia contenía elementos tan dramáticos y lacrimógenos de por sí, de base, sin hacer nada. Para mí era importante, en cuanto al punto de vista de dirección, no exagerarlos, no pasarme con esos momentos que podían ser tan aún más dramáticos, o sea, no cargar las tintas en momentos que ya de por sí, sin hacer nada, eran muy fuertes, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues no poner música en un sitio donde el silencio puede ser aún más impactante, o no ir a primeros planos, sino a planos generales, ¿no? Intentar hacer ese contraste. La historia nos habla de dos tiempos, o sea, pasado y presente, pero lo hace también para hablarnos de temas muy universales, como son el amor, el legado de nuestra familia, el legado en general, y algo muy importante que es la memoria. Pero no solo la memoria histórica, la memoria de nuestros padres, sino estos silencios de los que no se habla, o sea, la memoria que no tenemos, o sea, esos dos puntos. Eso es lo que intentamos, lo que se intenta explicar con la interacción de estas dos tramas, es también intentar transmitir cómo se hereda el olvido, ¿no? En qué se convierte en este personaje que es el abuelo de Ariadna, que nunca habla, que no quiere hablar del pasado porque le duele. De alguna manera es el que nos está dando el mensaje de la historia, ¿no? De que hay una herida transgeneracional que hemos heredado de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, que por eso nos toca aún de cerca, no es tan lejana, que es que ellos han vivido estas historias y nos las han transmitido, ¿no? En casa. En esta peli está metido en un contexto de tabús, de silencio. No todas las casas han sido así y otras sí han sido así. Hay mucha gente que no habla de esa época, que vivió esa época y no ha querido hablarla, y hay otros que sí. Entonces, era importante, la trama del presente nos servía sobre todo para hablar de la vigencia de esta trama del pasado, cómo aún la tenemos en nuestro día a día, cómo la hemos heredado, a la vez que aún hay cuerpos por exhumar, con lo cual aún hay heridas aún abiertas que no se han cerrado. Es que es terrible. Estoy buscando a mi bisabuelo, Bernardo Ramírez. Todo el país está lleno de fosas. En todas partes se llevaron a cabo ejecuciones.
No pierdas la esperanza. Esperanza tengo. Lo que no tengo es tiempo. ¿Os gustaría ver el mar? Sí. Pues quiero que enseñéis este cuaderno en casa y que vuestros padres lo lean, que les digáis que este verano el maestro os llevará a ver el mar. Hay una cosa que me gusta mucho que es la simbología del mar. O sea, parece algo muy tópico, pero es real que una persona va a fallecer o en sus últimas voluntades un viaje al mar. Quiero ver el mar, quiero conocer. ¿Qué tiene el mar que nos atrae tanto? Claro, imagínate, ¿no? En esa época que viajar era una odisea, ¿no? Viajar desde Bañadas de Bureba al mar. Estos niños nunca lo habían visto y eso era verdad. El hecho de que esto sea verdad no nos lo hemos inventado, esto sería ficción. Normalmente lo escribes en un guión y te dicen que es muy poético, pero esto es real, ¿no? Este maestro hizo esta promesa real y de hecho sabemos que la familia tenía en casa, en Montrosa del Camp, la casa de la playa preparada para alojar a los niños en ese verano. Esos niños cuando hablaban del mar, ese cuaderno cuando al final hay unos escritos que lee Ariadna, son reales, no nos lo inventamos tampoco. Muy curiosamente, nunca decían que el mar es azul. Claro. Nunca, en ningún escrito, en ningún cuaderno sale que el mar es azul. Porque todas eran suposiciones, claro, pero nunca lo habían visto. Qué bonito. Me gusta mucho lo del mar también por esto de que decía Karen, la de Memorias de África, que el mar, bueno, el agua salada, las lágrimas, o el mar como que nos quitaban las penas o algo así. Entonces también como que se lleva lo malo. ¿Ninguno de vosotros ha visto el mar? No. A mí me han dicho que debe de ser muy grande. Y muy hondo. ¿Y los demás cómo os imagináis el mar? Es donde cogen toda la merluza. Y el bacalao. Y los tiburones. Que sí, que me lo ha hecho mi padre. ¿Y qué más? ¿Qué más sabéis? Y el agua estará muy caliente. ¿Pero qué dices? Estará muy fría, más que la del río. Escuchadme un momento. ¿Queréis escribir todo lo que sabéis sobre el mar? Sí. ¿Volvemos a la escuela y hacemos un cuaderno especial, un cuaderno sobre el mar? Sí. Pues vamos. ¿Os gustaría ver el mar? Sí. Pues quiero que enseñéis este cuaderno en casa y que vuestros padres lo lean, que les digáis que este verano el maestro os llevará a ver el mar. Me ha gustado mucho con los niños, bueno, aparte de cómo trabajan, de lo difícil que es la naturalidad, que se utilice la prensa, sus cuadernillos como sentimiento de libertad. O sea, es literalmente el poder de la comunicación de la prensa. Completamente, libertad de expresión, de comunicación, de creatividad. El hecho de darles a los niños voz propia, criterio propio, pensamiento propio, enseñarles a pensar por sí mismos, ¿no? Enseñarles a volar, a soñar, a tener aspiraciones, ¿no? Por eso dice, es como vuestro propio periódico, podéis ser poetas, podéis ser lo que queráis, ¿no? Es una cosa muy inspiradora y el hecho de que, y no solo esto, sino que además es lo primero que se llevan, ¿no? Y que queman cuando llegan los falangistas, queman todos los cuadernos, queman la imprenta, que es, bueno, no solo es real, sino que es un símbolo de lo que empezaba en ese momento, que era, bueno, toda esa censura a todos niveles, cultural y de pensamiento. Totalmente. Enrique está apoteósico, o sea, es que lo estás viendo, se le iluminan los ojitos a él, se te iluminan a ti viéndole y transmite magia, o sea, magia. ¿Cómo ha sido el rodaje con él, su interacción con los niños para generar esta confianza, este buen rollo? Bueno, Enrique con los niños fue muy generoso, consiguió establecer un vínculo que era muy importante y que además lo hizo de manera natural, sin forzar, porque además él también es padre, tiene mucha empatía con los niños, tiene mucha facilidad para comunicarse con ellos y realmente en esa aula la relación entre ellos fue muy bonita, no solo con Enrique, sino entre todos los niños, los tres y los demás, muy bonita, y Enrique a la vez es un actor completamente implicado en esta profesión, es un actor que arriesga, es muy valiente. Llegó a los ensayos con 1000 ideas, había leído mucho sobre el personaje
Y realmente lo elevó de lo que había, que ya era un buen personaje, le dio un carisma, que es lo que él tiene mucho carisma, transmite muchísimo con la mirada. En cuanto hizo la prueba, supimos que era él, sin dudarlo, y vamos, no tenemos duda de que era la mejor opción. Qué maravilla. Cuando estaba un poco preparando la entrevista, me venía un poco la frase de promesas fusiladas, en el sentido de Sí. esto que ya no solo él, sino que todos hacemos y a lo mejor llegan y nos cortan las alas. Y además cuando la estaba preparando, tan normal, tenía de fondo pues esto que estaba pasando hoy de la jura de la Constitución, que me ha parecido como tan, no poético, me ha parecido tan, no sé, como que me estallaba la cabeza, digo, no puede ser, o sea, que juntar estos elementos. ¿Piensas que todavía necesitamos esta libertad, que tenemos este peligro, que puede ser que estemos también en un momento de promesas fusiladas? Creo que la censura ahora tiene otra forma. No puede ser como antes, porque ahora ya tenemos una cultura y unas vivencias muy distintas, aparte de que la información vuela, tenemos 1000 cámaras de información, las cosas han cambiado mucho, pero la censura se ejerce de otras maneras, más, bueno, a lo mejor más íntimas. Totalmente. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias a ti. Ha estado muy guay, muy bonito. Sí, es lo que necesito. Sí, yo creo que sí. Los niños tienen que ser lo que ellos quieran, pero sobre todo, tienen que ser niños. Eres el maestro más raro que ha pisado nunca este pueblo.